Capítulo 6. ¿Por qué dicen que ha resucitado? Jerusalén, 29 de junio de 2011. Querido Ignacio, he llegado a lo que a mí me parece el eje del mundo, el centro de la tierra, porque si Dios se ha revelado al hombre, si Dios se ha hecho hombre y ha sido aquí, entonces no hay un lugar más importante. ¿No te parece? Este lugar es también el crisol de la humanidad. Las tres grandes religiones monoteístas lo sienten suyo, tanto que a veces no entienden que la propiedad de lo sagrado es difícil de acotar, ya me entiendes. Te escribo desde el escenario que contempló el misterio y donde un día la vida se tornó en fiesta. He esperado a llegar aquí para escribirte esta carta. Quiero hablarte de la resurrección de Jesús. Desde la última vez, tú me has escrito en varias ocasiones mostrándome tu dificultad para llevar ese acontecimiento a tu vida. Me dices que leyendo mis palabras una y otra vez sientes una especie de vértigo, como si ese Dios hecho hombre quisiera también entablar conversación contigo, como si todo lo que te he contado se correspondiera de alguna forma con tu vida, con tus estudios, con tus deseos, como si fuera la respuesta más inaudita, pero también la más razonable para lo que buscabas. Y ahí está tu dificultad. ¿Cómo es posible que siga vivo y que llegue hasta mí? La resurrección es la clave, Ignacio. Solo es posible que nos encontremos con Cristo si realmente resucitó y está vivo hoy, aquí y ahora. Eso lo experimentaron con mucha intensidad los que le seguían. Haz un esfuerzo de contemplación. Imagínate el panorama tras la muerte de Cristo. En aquel día 14 del mes judío de Nisán, tras la furia y la sangre, solo se oyó el ruido seco de la gran piedra rodada para cerrar el sepulcro. Mientras caían las tinieblas, las últimas mujeres se volvieron a casa. Dolor, vergüenza, desolación, fracaso. ¿Qué quedaba, además de un cuerpo muerto, destrozado? Soledad. ¿Dónde están los que habían dicho, moriremos contigo si hace falta? Judas el traidor se ha suicidado. Pedro, lleno de miedo, le ha negado 3 veces. Todos han huido. Están escondidos porque todo aquello en lo que creían se ha acabado y todo el mundo ha sido testigo. Su Señor ha muerto como un criminal. Comienza el sábado de la soledad en el sepulcro y de la desesperación en el corazón de los discípulos. Será el día del silencio y la tristeza frente a un sepulcro, allí donde nadie esperaba ni podía imaginar lo que sucedió a los 3 días. No había fracasado una idea, Ignacio. Había fracasado una vida llena de signos que apuntaban a Dios. Habían fracasado todas y cada una de las vidas que, dejándolo todo, le habían seguido. El que era la promesa para sus vidas estaba siendo pasto de los gusanos, de la muerte, como cualquier hombre. 2 días después, esos mismos hombres, temerosos y desolados, cambian radicalmente. Se llenan de gozo y de alegría. ¿Qué les pasa? Empiezan a decirse unos a otros que Cristo ha resucitado, que ha vencido a la muerte, que ha mostrado de una vez por todas que es Dios, que ellos le han visto, que han comido y hablado con Él, sin miedos, llenos de inmenso júbilo, transformados. Pasan de la desesperanza a la confianza, de la confusión a la certeza, de la cobardía a la voluntad inquebrantable. Y lo hacen en Jerusalén, cerca de las autoridades judías y romanas que han condenado y matado a Cristo hace solo unos días, delante del pueblo que prefirió a Barrabás en vez de a Jesús, delante de todos los que creían que habían acabado para siempre con ese grupo de nazarenos. Si les preguntáramos a los discípulos, contestarían sin pestañear: lo que ha pasado es que Jesús ha resucitado. Sin más adornos, con el estilo directo de quien ha sido testigo de un hecho y lo cuenta como lo ha visto. De repente el sepulcro es olvidado. Nadie venera ya a un muerto. Al maestro, tan querido, muerto por blasfemo, ya no le visita nadie en su tumba. ¿Por qué? Porque no hay tumba, ya que no hay cuerpo. Antes de que transcurriesen 15 años de la muerte de Jesús,
ya existían sólidas tradiciones escritas que mostraban lo arraigada y extendida que estaba la convicción de que Cristo había resucitado. Te escribo aquí el texto de San Pablo, para que veas lo que vivían aquellas personas. Os transmití, en primer lugar, lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. 1 Corintios 15, 3, 8. A mí se me ocurren algunas posibilidades ante este acontecimiento. A. Es mentira. Los discípulos mintieron y se lo inventaron todo. B. Los discípulos se engañaron a sí mismos. Alucinaron. C. Se trata de una leyenda forjada por los primeros cristianos a partir de un hecho histórico al que se le fueron añadiendo cosas hasta terminar en el mito de la resurrección. D. Debe ser verdad. Estos relatos simplemente cuentan lo que pasó, lo cual no constituiría una prueba de la resurrección y menos aún de la divinidad de Jesús, pero sí un reclamo potente a posicionarme ante los hechos, un llamamiento a la cabeza y al corazón que se sienten interpelados. La tercera opción creo que queda encuadrada en lo que hablamos de la historicidad de los evangelios y la cuarta queda a tu libertad, Ignacio. Así que me detengo en las dos primeras. A. ¿Se lo inventaron los primeros cristianos? Piénsalo bien. Una mentira tan grande es realmente insostenible. En primer lugar, porque carece de testigos fiables. Las primeras en ver a Cristo resucitado son mujeres. María Magdalena, María de Cleofás, María, madre de Santiago el Menor y José, Salomé, Juana y otras más. Así aparecen los evangelios, con el estilo sencillo de quien recoge testimonios directos. Mujeres dando testimonio a los hombres asustados y escondidos. Yo siempre he pensado que, si es verdad la resurrección, Dios no entiende mucho de marketing. Basta con leer el Evangelio de Lucas 24:11. Contaban esto, el sepulcro vacío y el encuentro con Jesús resucitado, a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Claro, el ambiente de la época tenía esta mirada que recoge Flavio Josefo en sus Antigüedades judaicas. Los testimonios de mujeres no son válidos y no se les da crédito. Claro, el ambiente de la época tenía esa mirada que recoge Flavio Josefo en sus Antigüedades judaicas. Los testimonios de mujeres no son válidos y no se les da crédito entre nosotros, por causa de la frivolidad y la desfachatez que caracterizan a este sexo. Celso, el gran adversario dialéctico de los cristianos del siglo II, denuncia: los galileos creen en una resurrección atestiguada tan solo por algunas mujeres histéricas. En fin, Ignacio, para la primitiva comunidad cristiana, aceptar que habían sido mujeres las primeras en testimoniar a Cristo vivo no fue nada fácil. Esto también violentaba su mentalidad. Dar tanta importancia en los relatos de la resurrección de Jesús al testimonio de unas mujeres ciertamente no favorecía la credibilidad de los mismos. El inventor de la mentira, para hacerla creíble, nunca la hubiera fundamentado en tales testigos. Y en segundo lugar, es insostenible porque el cuento inventado no es verosímil. Puestos a inventarse una historia, los primeros cristianos hubieran ingeniado algo que pudiera ser creído, que encajara con la mentalidad de los judíos. Una resurrección como la que nos cuentan no cabía en su pensamiento semita. Los sectores del judaísmo que creían en la resurrección, no todos creían en ella, esperaban una resurrección al final de los tiempos, universal, que sobrevendría con la llegada y la obra del Mesías esperado. Que Jesús hubiera resucitado en solitario y antes del final de los tiempos
era algo imposible de admitir o siquiera imaginar. A los apóstoles jamás se les habría ocurrido interpretar aquellas visiones que afirmaban tener como una resurrección, porque la única idea de cuerpo resucitado que podían tener era la de un cuerpo que retorna a la misma vida que llevaba antes, como Lázaro, o el hijo de la viuda de Naín, o la hija de Jairo, o la que hizo el profeta Eliseo, pero un cuerpo humano que aparece y desaparece, que entra y sale de habitaciones cerradas, que come, al que se le puede tocar, esto jamás se les hubiese podido ocurrir. ¿Cómo iban a reaccionar los enemigos de Jesús cuando se vieran acusados públicamente de ser sus asesinos? Esos hombres no jugaban, y los que sostenían que Jesús vivía se arriesgaban a acabar como su maestro. Además, no solo se trataba de creer ellos, sino de hacer creer a otros. Esa fe les pedía una entrega de sus vidas radical a ese acontecimiento, a Jesús. El único argumento principal que tenían era decir que aunque Jesús había muerto de aquella manera, sin embargo, había resucitado. ¿Tú dirías que esperaban que los creyesen? ¿Cómo decir semejante disparate si de verdad no lo hubieran tocado con sus propias manos? La hipótesis de la mentira se hace más insostenible todavía si vemos la reacción de los enemigos de Jesús, los que le habían condenado y ejecutado. Si los apóstoles estaban mintiendo, en verdad estaban siendo muy molestos. El sumo sacerdote, con el Sanedrín en pleno, llegó a advertirles: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Hechos 5:28.